tiempo a mí. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso, es gracias, estando contigo me siento feliz. No temo por mi carrera política. He estado 2 veces imputado. Estas son las declaraciones del candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y actual alcalde del municipio de La Laguna, Fernando Clavijo. Una auténtica bomba informativa que estremece, sinceramente, los cimientos de la política en Canarias. Hablaremos de las consecuencias de esta noticia, de esta implicación, de este auto que han recogido esta mañana en el Ayuntamiento de La Laguna y por tanto de las implicaciones que conlleva para Coalición Canaria y para el propio Fernando Clavijo. Sin olvidarnos, evidentemente, de Ana Orama, que era la alcaldesa en aquel momento. Hablamos de un periodo del 2010-2011. La corriente que apoyó al señor Fernando Clavijo como candidato, ¿sabía del tema? ¿Les ha cogido con el pie cambiado? Son algunos de los planteamientos que hoy, aquí, en No Corras que es peor, nos hacemos y queremos que ustedes nos acompañen como cada jueves. Y por cierto, hay que tener en cuenta que muchos mentideros, para empezar el señor del Torco, que lo tengo aquí sentado a mi derecha, ya mencionaba la semana pasada que había muchos temas de alcantarilla y que iban a llegar aquí, a Canarias. O para ellos, está la otra tesitura también. ¿Ustedes creen que para ellos también ha sido una sorpresa esta, como hemos calificado, bomba informativa? Es un respiro para el Partido Popular, que en Canarias estaba en horas bajas. Estaba o está en horas bajas porque crean que van a perder votos, que el análisis que están haciendo internos en encuestas, estudios sociológicos, no les da muy bien. Y en ese sentido, estas alcantarillas nacionales tienen corrientes que comunican con este territorio y les da ese respiro que hemos mencionado anteriormente. Y otro dato a tener en cuenta: la imputación supone arruinar la carrera política de un político. Ya hablábamos la semana anterior sobre el asunto. Es la libertad de estar en un Estado de Derecho. Él, y hablo de Fernando Clavijo, esta tarde en rueda de prensa ha dicho directamente que no teme por su carrera política y que ha estado 2 veces imputado, como hemos dicho en el inicio. Si estamos en un Estado de Derecho, hay que llegar a una condena antes o después de que se pueda desarrollar esa actividad política. Hay que poner a un político imputado en el paredón y debe cesar inmediatamente su actividad, o por el contrario hay que esperar a un análisis sosegado, a los tiempos que marca la justicia para poder determinar una decisión de este calado. Hablábamos la semana pasada de todas estas cuestiones y créanme que hoy aquí en No Corras que es peor tenemos muchos asuntos de actualidad, que por cierto es nuestra fiel compañera y que los vamos a debatir en profundidad. Quiero empezar dándole las buenas noches a los cinco que los tengo aquí desde el inicio. Dora González, buenas noches y bienvenida. Dailo, y eso que a ver qué temas íbamos a tocar, ¿eh? Agüita, ¿cómo empieza pues el día, verdad? ¿verdad? ¿O cómo acaba? Nos faltan horas. Buenas noches también a Roberto. Buenas noches, don Dailo. Está la gente encantada con usted, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Está la gente encantada con usted, me han dado muchas felicidades para usted. Y bueno, encantados, claro, evidentemente. Y satisfechos de poder estar aquí de nuevo con este plantel magnífico de personas dispuestas a decir lo que piensan y a darles buenas ideas a los ciudadanos. Y créanme que lo haremos con libertad, pluralidad y veracidad, que es una característica que acompaña a este grupo de comunicación. Por supuesto, quiero darle también las buenas noches y bienvenida, que tiene falta, que la semana pasada no pudo acompañarnos, a Ana Mendoza. Buenas noches. Muy buenas noches, Dailo, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Y por supuesto a Juan Fernández del Torco, bienvenido. Hola. Y buenas noches. Y don Pedro. Pones mi teléfono por si necesitan ayuda. Eso es cierto. Si alguien quiere... No importa asistir. Asesoramiento El mío jurídico. que se lo No, ahorren. asistirlos. Asistir, pues. El mío que se lo ahorren. Pues espero tenemos que dos, ¿verdad? desde el otro lado del cristal, oído cocina, que ahí tienen un buen plantel jurídico. Don Pedro, buenas noches y bienvenido. Don Dairo, buenas noches compañeros, buenas noches señoras y señores. Comandante, pa'lante.
para adelante. Por supuesto, mandando un mensaje de apoyo, un abrazo enorme de los 6 que estamos aquí esta noche a don Jorge que está en su casa seguro siguiéndonos y que evidentemente siempre está en el corazón y en el alma mater de este programa, que por cierto ya falta una semana menos para tenerle aquí próximamente, esperemos que muy pronto. Un besazo, como hacemos toda la semana, enorme para Jorge Vargas. Bueno, acabamos de lanzar el tema inicial del programa. ¿Qué análisis hacen ustedes? Juan Fernández. Yo creo, a mí me parece que un político cuando es imputado, por razones políticas, tiene que dimitir y no ser candidato a nada. Y que no jueguen con conceptos jurídicos. Porque evidentemente si la renovación, la transparencia y toda esta serie de cosas nos dicen que no se pueden llevar en ciertos partidos imputados, decía Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Yo he oído la rueda de prensa del candidato Coalición Canaria y remitía también a su código ético, pero yo no creo que el Partido Popular pueda decir y dar golpes y aplausos esta semana, porque el Partido Popular ha visto como senadores venían en tránsito a ver a militantes del partido en un régimen de colaboración, yo espero que política, y evidentemente salieron senadores aplaudiendo la medida. Pero que también hay diputados autonómicos que han sido imputados y yo lo lamento. Yo lamento siempre que se imputa a una persona. Pero lo que es verdad es que esto huele mal. Y cuando huele mal hay que cambiarlo. Y ni el PSOE, ni el PP, ni coalición nos pueden dar ya ejemplo. No estamos siendo catastrofistas, estamos demandando claridad. Y eso nos va a llevar que algunos grupos que no nos gusten puedan estar alcanzando el poder, porque se lo están poniendo fácil. A mí me parece impresentable que hoy se pueda presumir de currículum por imputaciones. Y recuerdo un viejo principio jurídico: no vayas mucho al juzgado, porque como vayas 2, te dan 3. Y si vas la tercera, algo te dan para que no te defraude. No creo que un juez, y voy a defender aquí al profesional, no creo que un juez que tenga un pinchazo desde el 2010 hasta el 2014, con una renovación de intervención mensual o quincenal, lo está haciendo en plan portera de edificio, lo está haciendo porque ve indicios. Esto acaba hoy de saltar un iceberg, es la puntita, esto va a ser peor, y yo no deseo que mañana ninguno, o pasado, cuando acudan, ninguno de los imputados acompañe, pese a la distancia, el mismo camino que lleva la señora Pantoja. Ya hablábamos de una bomba informativa que estremece los cimientos de la política en Canarias. Seguimos con el análisis. Hay una cosa que yo efectivamente estoy de acuerdo con el señor del Torco. Efectivamente, cuando alguien es imputado, evidentemente prevalece la presunción de inocencia y hay que tal. Pero cuando hablamos en el caso político, en el caso de los políticos, que estamos planteándonos el acceso de esos señores a la representación, es decir, a obtener la confianza, no olvidemos que la imputación supone una sospecha. Y esa sospecha, hasta que no se levante, hasta que esa sospecha no se levante y quede claro que esa persona no ha tenido nada que ver con los hechos que se le imputan, yo creo que debe retirarse, por lo menos retirarse, quedarse a un lado hasta las próximas elecciones. En ese sentido, y no por interrumpirle, no entramos en el análisis que hacíamos precisamente la semana anterior, porque entonces cualquier persona que quiera eliminar a un político del panorama y de la actividad podría hacerlo. Sí, efectivamente, pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo, y el señor del Torco estará de acuerdo conmigo, que el plano ético y moral queda totalmente aparte del plano jurídico. Pero evidentemente la profesión política, por desgracia, profesión política, no vocación política. Efectivamente, no vocación política. La profesión política, como toda profesión, debe estar afectada por un código deontológico, claro. ¿Cuál es el problema? Que todas las profesiones liberales tienen ese código ético y deontológico. Y además, claro, y además incluso ya positivizado, ¿no? Es decir, ya dictado en ley. Sin embargo, la política no.
y tenemos que empezar a, de alguna manera, definir el ámbito ético y el ámbito moral de la política, porque si no nos pasa lo que nos está pasando, es decir, se empiezan a comunicar las alcantarillas. Empezamos a tomar conciencia, mira aquí, tal, esto, lo otro, pasa lo que pasa, ocurre lo que ocurre, los medios de comunicación están un poco de nuestro lado. Entonces, hay un tema que había sacado antes don Juan, que a mí me ha llamado la atención, porque efectivamente tiene toda la razón, en el que no se puede presumir de currículum cuando hablamos de imputaciones. Y me trajo a la cabeza un viejo dicho árabe que decía, cuando una cosa ocurre una vez puede ser que ocurra una segunda o no, pero si ocurre la segunda, ocurrirá la tercera. Hay que tener también cuidado y en el detalle, es decir, a veces presumir de currículum de imputaciones es muy fácil poder tenerlo largo, en el sentido de que si al final imputaciones, que no son causas delictivas, ni juicios orales, ni mucho menos. No, son causas delictivas. Si sí, no, no hay sí, pero si al final uno queda totalmente liberado de esas imputaciones, ojo que es por lo que planteo esa tesitura que ya hablábamos desde la semana anterior, antes de todas estas noticias. Pero eso produce un problema entre los municipios, y yo me callo, en que dicen, los alcaldes se sienten y dicen, ¿cuántas, como decía el chiste, cuántas imputaciones tienes tú y yo 3? ¿Y tú cuántas? 6. Coño, yo sí soy un alcalde, tú eres un coñazo. Por decir una puñetera mierda. Le entiendo perfectamente, y en eso sí que no se debe entrar. Si ya tenemos que presumir con resistir esas causas, y la palabra es resistir, vamos por mal camino. Dora. Yo aquí me siento que estoy en un programa que estamos como tiempos antes a lo que ocurre, como somos un poco brujos, un poco barajeros, como dices tú, Jorge, que adivinamos, nos antecedemos. Hace un tiempo Jorge tenía una bola aquí, no sé si recuerdan ustedes la bola del pensamiento, sí, y yo creo que le transmitía, él la tocaba pues, y le transmitía... Es que lo está clavando, es que en la última intervención que tuvo, ojalá, espera el día que venga aquí lo que está ocurriendo en la península, verás lo que va a reventar, lo que va a ocurrir, el putiferio, usando sus palabras. Eso, sí. Es los verdad. Chuches. Y no está, los chuches. Es verdad que sobre todo el putiferio, ya, vamos, sí. chuches, patillas de goma, como quieras. Pero luego también es verdad que yo no admito un imputado. Están los presuntos imputados, luego viene la justicia y lo aclara, luego está el imputado que mete la mano en la cacharra y se lleva todo y nos deja tiesos, y luego está aquel por causas administrativas. Bien, eso que lo dilucide la justicia, que no yo. Pero luego yo me planteo una curiosidad, y estamos en el sur. ¿Cómo es posible que sales a la calle y todo el mundo, los imputados, los que roban, los que tienen delitos pendientes, no deben presentarse, no deben de estar? Y luego nos vamos a Arona y ganó por mayoría absoluta. El que más imputaciones tenía en todo el sur. Es curioso, porque el mismo vecino que te dice que no debe de estar, le vota. Pero aquí en San Miguel lo mismo, ahí lo tenemos. Entonces no nos quejemos. Si nosotros y los partidos deciden que los imputados no están en las candidaturas, y en otros partidos van los imputados y le apoyan por mayoría absoluta, ¿qué recurso ético moral nos queda a aquellos que intentamos luchar porque nadie vaya en determinadas listas o en determinados partidos y que estén limpios, cuando resulta que cualquier otro que se presenta con 3, con 5, con 2 o con 1, incluso ya con sentencia, con vistas orales, y le apoyamos y le votamos? No, mire, perdone, está muy mal ser imputado, pero está muy mal que se le vote al imputado, porque vamos, el partido hace lo que le da la gana y como puede, que para eso se maneja. Pero luego a mí me resulta realmente increíble que el valor de la imputación es como, un poco recordándome a Mario Conde, que lo endiosamos porque se quedaba con el dinero de todos, se hizo rico en 3 días y luego entró a la cárcel y pobrecito que entró y era un ejemplo a seguir. Pues ahora con los imputados me pasa igual. Resulta que tú te presentas honestamente y no sacas 3 votos, ni lo de tu familia. Te presentas con 40 robos condenados y esperándote en la esperanza y gana. Pero ¿en qué sociedad vivimos? Ojo, y esa es clave. No nos olvidemos, los políticos salen de un lugar y no vienen del mundo extraterrestre, salen de la misma sociedad que componemos todos los ciudadanos. Y eso es un detalle a tener en cuenta. Si esos actos se están dando en la clase política, en la actividad política, en la profesión, como decía don Roberto, política, también se puede dar naturalmente en la parte privada. Y seamos consecuentes, porque hablamos de ética y hablamos de moral. En ese sentido, y siguiendo el análisis que este primer planteamiento hemos traído aquí esta noche, don Pedro, ¿cómo ve usted este panorama, esta bomba informativa que acompaña la tarde de hoy, jueves? Esta bomba informativa que yo quise
prepararme bastante mejor. Me llega, en primer lugar, fueron los periódicos de Las Palmas los que empezaron a sacar las noticias. Los de Tenerife prácticamente cero caramelo. En principio, cuando vi la primera noticia era de esto, de ayuda a los vecinos, las chumberas, tráfico de influencia, etcétera, etcétera. Yo quise ponerme en contacto con todas las personas, ¿no? Para venir más preparado al programa, pero inclusive cuando dieron cuando hicieron tuvieron pleno esta tarde el Ayuntamiento de La Laguna y Sí, después correcto. el primero el alcalde y después el primer teniente de alcalde tuvieron una reunión con los periodistas, pero no la pude escuchar, ¿no? De lo que nosotros profundizaremos también aquí, Claro, por claro. intervención de Javier Abreu, que también tuvo una intervención esta tarde, y la vamos a analizar y la vamos a exponer para que ustedes estén al tanto de la actualidad que acompaña hoy a La Laguna. Claro, yo lo que yo no quisiera ser tan fuerte y hablar cosas importantes de La Laguna, pero esto veo que hay unos alquileres en las chumberas, hay unos problemas, por esto están unas personas imputadas, pero en La Laguna tenemos también otra zona también de que hubieron unas viviendas que las dieron por ruina, que es el Centurión, y ahí hay 56 viviendas pagando 500 euros todos los meses. 500 euros por 56. Está un edificio allí que Jorge sabe perfectamente que estamos pendientes de ir a un sitio y comprobar que eso no es que esas viviendas no están tan ruinosas como dicen, etcétera, etcétera. Hoy me encuentro también que entrando a La Laguna por la parte alta, por San Benito, en uno de los bloques del Padre Anchieta hay unos anuncios allí de una multinacional. Digo, bueno, ¿estas viviendas que son del ayuntamiento, del gobierno o son de los vecinos? Por otra parte, hay de los vecinos unas obras que paga el ayuntamiento a unos vecinos. Y a los vecinos de Taco no le pagan, ni a los de Valle Guerra. Cuando se es político para todo. Lo que no se puede hacer por pedacitos. Unas obras en un sitio para pedir el voto cada 4 años. Recuérdenlo ustedes, cuando entran a La Laguna, se lo encuentran enfrente, es una valla publicitaria hecha de tela. Y esto de las chumberas, yo las chumberas no recuerdo cuántos vecinos eran, pero no eran tantos. Entonces, aquí para mí esta noticia le falta algo, y le falta algo que yo mañana intentaré hablar con todas las personas, saber exactamente su opinión, porque lo que me dice en este periódico de Las Palmas, que fue el primero Pedro, que escuché... yo creo que mañana no le va a hacer falta a usted Sí. llamar a nadie, porque créame que con Va los a salir, datos que sí. traemos aquí esta noche Sí. y el análisis que vamos a aportar, Sí, pero saldrá usted lustrado, créame. No, pero Dailo, lo que pasa es que tengo que hablar con ellos porque quiero también saber supuesto, exactamente todas las imputaciones, porque se le imputa por varias cosas, tráfico de Nosotros lo hemos influencia, hecho, etcétera, etcétera. y créame y que... entonces quisiera, vamos, contrastar la noticia, ¿no? De hecho, de La Laguna traía más cosas para el programa, pero bueno, esto se ha puesto en primer plano y efectivamente lo tenemos que hablar y decir. Y esto lo tienen que solucionar y aclararlo. Y si usted dice que tiene documentación, pues formidable que en este programa seamos los primeros. Encantado. Hablamos concretamente de una trama en la situación de contratar a una persona en Urbaser, fraude de subvenciones, tráfico de influencias y prevaricación. Créanme que analizaremos cada uno de estos aspectos con las causas en sí mismas que acompañan esta actividad presuntamente, y lo digo, delictiva por parte del alcalde. Perdona, perdón, que Dora. es solo un inciso Bueno, sí, sí. a lo de Urbaser, porque es que antes lo estaba comentando con Don. ¿Eso en qué ayuntamiento ocurrió? Lo de Urbaser, me gustaría que dijera el nombre. En este caso, en el Ayuntamiento de La Laguna. Bien. Es que ahora me viene a la cabeza que hay un señor que fue alcalde de Valle Gran Rey, que se llama Ruimán, que está encarcelado por contratar a alguien A y el una valor mujer. total. A una prima hermana, me parece que fue, No, o alguien. no. Un familiar. Fue. No, Sí, no fue Es familiar. una mujer y un familiar. no fue A la mujer familiar. fue No otra fue cosa. familiar ninguno. No fue familiar ninguno. Por eso está cumpliendo 4 años de Y talento. por eso está cumpliendo 4 años de prisión. Y el coste total de dicho contrato, incluida seguridad social, no suman 7.000 euros. ¿Me quieren decir qué justicia hay en este país? Por 7.000 euros. Lo profundizaremos y créame que veremos las diferencias entre ese caso concretamente de La Gomera y el de la ciudad de La Laguna. Ana,
este Bueno, primer pues análisis. estoy Tiene la palabra. aquí viendo porque me están mandando mensajes, concretamente de María José Castañeda, y dice que la imputan porque dice el juez que su casa no está aprobado que fuera desalojable. Aquí hay una foto que me las han mandado, que si quieres después las podemos Sí, poner, sí, me han por dicho que las podemos poner. Me dicen también ¿Quién le envía el que... mensaje? Si lo pudo decir, no sé si lo entendí yo mal. ¿La concejal directamente? no. Lo he entendido yo mal. No, pero bueno, me están autorizando a que lo puedo dar, ¿no? De acuerdo, sí, Dice, sí. la prueba confirma que mi hermana no cobra de emergencia social. Bueno, ya lo he dicho quién es, ¿no? Cobra de un plan singular, de Movisa, tienes todas las pruebas. Dice, esto es todo, se presenta al juez porque es inexplicable. Mi hermana cobra como las otras 56 personas más, o sea que, y es una ciudadana más. Claro. Es que me lo ha dicho, tienes permiso para enseñar las cámaras si quieres, y aquí tenemos la foto. Lo si haremos, quieres, lo después haremos porque créanme subimos, que lo vamos a desgranar porque- punto por punto, pero dentro de este primer Sí. planteamiento que hablábamos de las imputaciones, Sí. que ya la semana pasada veníamos diciendo, ¿qué análisis hace de esta bomba informativa de La Laguna? Pues Su primera reflexión. Yo puedo hacer dos reflexiones, voy a hacer. Uno, que si fuera una empresa, yo lo voy a hacer como empresa pública y empresa privada. Si estuviera una empresa privada, seguro que los hubieran echado a la calle. Están en la empresa pública y como el dinero es el que ponemos nosotros, pues ahí no pasa nunca nada, no te castigan ni nada. Tú cualquier cosa que hagas en una empresa privada, te están llamando al orden y a la segunda advertencia estás en la calle. Aquí no pasa absolutamente nada. Los imputados, a mí personalmente, Ana Mendoza, si estuviera imputada en un caso, si fuera una lista, que no iría nunca de política, por supuesto, yo me retiraba y hasta que no se arreglaran las cosas, no iría, jamás. Bueno, pues dicho esta primera reflexión de cada uno de los invitados, vamos a hacer ahora un pequeño juego, si ustedes me lo permiten, y vamos a hacer un juego con los 5. Yo les pido a los 5 que hoy, y créanme, la noticia es de calado, y si tienen un poco de paciencia y nos acompañan como hacen cada jueves con Jorge Vargas aquí, hoy con este servidor sustituyéndole, creo que ustedes van a tener hoy una perspectiva de esta bomba informativa. Les pido que ustedes sean hoy alcaldes y alcaldesas, perdón, cada uno de ustedes. Yo soy un vecino de Las Chumberas que me he visto desalojado por esta situación real y tocamos la puerta del ayuntamiento. Y toco la puerta del ayuntamiento y me atiende del Torco. Y claro, nos encontramos en una situación delicada. Soy de Las Chumberas, me acabo de ver en la calle. ¿Qué harían ustedes con sus vecinos y cómo creen ustedes que se debería de actuar ante un caso como ese? Pues si Del Torco fuera el alcalde, lo primero que no haría sería meter la mano, la lata al gofio, porque se puede meter para sí mismo, para tercero. Y por lo tanto, si esa persona no tiene casa, yo le intentaría solventar el problema de carácter urgente mandándolo a un hotel, pagando el hotel directamente y acreditando. O incluso pagando con los gastos de representación que tengo en vez de aplicarlo a campañas de índole político o intentando buscarme el voto. ¿Pero eso no es una ayuda? No, eso no es una ayuda si son con los gastos de representación. Lo que no hago es mantenerlo sine die, y menos a un concejal de la oposición de un grupo político, porque eso es tráfico de influencia. Guste o no guste. Hay que decirlo. No me basta decir a mí, el político nunca se considera ciudadano normal, hasta que lo llaman del juzgado. No. Usted político no tiene por qué tener ese privilegio. Porque me pregunto, ¿qué técnico de un ayuntamiento va a hacer un informe contrario a alguien que lo manda? Y sobre todo a aquellos que pueden estar con contratos laborales. Mire, hay que empezar a cambiar el sistema. Y yo hoy hubiera creído en la regeneración si de verdad todos los imputados ya hubieran presentado su renuncia. No me vale que me jueguen con el tema de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es muy bonita para los juzgados, pero en política no hay presunción de inocencia. La mujer del César no solo ha de serlo, no solo ha de parecerlo, sino incluso tiene que ir más allá. Yo lo digo claro. Lo otro es utilizar fondos públicos en tus propios beneficios. El criterio político de darle todo para que me voten es una auténtica, un engaño, una hipocresía, y yo diría que un auténtico enriquecimiento de ventaja política que no es válido. Vamos a dar la palabra ahora mismo a Pedro para que se ponga como alcalde, pero Y antes si no del le gusta Torco, que no me voten. en esa tesitura,
sí me gustaría, antes de darle la palabra a don Pedro, plantearle, y entonces, porque claro, esa es la vertiente con los ciudadanos, que la comprendo y además ha sido usted muy didáctico, créame, pero no estamos dando la posibilidad de que el enemigo político, porque en política hay enemigos al fin y a cuenta, juegue y se convierta esto en una guerra eterna. No. Si tú fundamentas y razonas, el enemigo político se mete en sus trincheras. Don Pedro, Yo es lo- usted alcalde y de- tiene a un vecino tocando su puerta con un problema Sí. como el que decíamos antes. Sí, perfecto. Yo antes, da la casualidad que una de las cosas estaba pendiente de pedir información nuevamente de la chumbera, porque como hablo de la chumbera y de Centurión, que tanto me escuchan, lo que sí es verdad una cosa, vamos, lo que me enseñaron a mí, yo recibí unos cursos cuando entré en política, y una de las cosas, lo simplifico, me dijeron, cualquier cosa que tú tengas que pagar, o cualquier cosa que tienes que hacer, si firma el técnico aquí, si firma el técnico, tú tienes que firmar al lado. Puedes firmar con los ojos cerrados. La responsabilidad es del técnico. Es que los políticos no entendemos de todo lo que es un Del ayuntamiento. Tuerco está diciendo que no. ¿Cómo que no? No. Eso me lo No, enseñaron a mí. eso no No es es correcto. correcto. ¿Cómo que no? Entonces, el Entonces ¿qué político son los no- políticos? Na- Unos tontos que utilizan los técnicos Por Dios. favor. No. Por Dios, Entonces, sí, porque no. si la responsabilidad. ¿Para qué queremos los Qué políticos bonito, si la hombre. responsabilidad es mía? No, Yo el soy político técnica. es otra cosa. Pero vamos el a ver, político entonces, está para ¿para qué planificación. pinta? Esto, ¿tú te crees que un político puede Si la entender? responsabilidad es del técnico, ¿para qué está el político? Claro. ¿Para cobrar? Me- Y para decir el dinero este no lo pongas aquí, ponlo en el otro lado. No. Es que ustedes están tergiversando o no me están escuchando. No, dijiste y que es sí. muy fácil pisar a una persona cuando está hablando si no tienen ni idea. Mira, Exprésese, Dora, exprésese lo que usted tienes con que calma. hacer, lo que tienes que hacer es que un político no entiende de todo. Yo ya expliqué hace un par de programas una cosa que una vez, un Sí, proyecto entiende. muy importante, le dije al interventor, por favor, explíquelo usted, porque usted es un verdadero técnico. Yo no soy electricista, yo no soy aparejador, no soy arquitecto, no soy ingeniero mecánico, no soy proyectista, no entiendo de pintura de las calles, no entiendo del cementerio, no entiendo del agua, ni entiendo de contadores, Pues no vaya aunque de demostré. ¿Cómo dices tú? ¿Qué dices Claro, tú? si no entiende de nada. El político, no, yo entiendo de mi profesión. Pues entonces como coge todos el los área que de la entran en el profesión. ayuntamiento son profesiones diferentes. Hombre, pero don Pedro, usted entenderá sí. que en esa tesitura es comprensible lo que está Estoy diciendo. explicando una cosa. Uno- Yo estaba un explicando político- para el pueblo y decirle, y lo decía claramente y lo voy a insistir, que en Santa Cruz se dio un caso, un accidente, lo más importante que hubieron, y fue que firmó el concejal y no firmaron técnicos, y el concejal se lo llevó todo. Si lo que yo trataba de explicar para la amable audiencia que nos escucha, Por supuesto. de una forma más sencilla, es lo que me enseñaron a mí. Si firma técnico, puedes firmar tú tranquilamente. Pero se han dado casos, que ustedes me han corregido, en un alcalde de La Laguna. Lo llamó al juez y le dijo al juez, dice, mire, yo no me puedo leer un alcalde que le pones una tonelada así, otra tonelada así, otra tonelada. No se puede leer los expedientes de un Pues alcalde. no sea usted alcalde. Sí, ya está. Bueno, Pero al final, eso es muy fácil lo que tú don dices. Pedro, al final, Y salió, lo al digo final- por concluir, al ¿qué final- haría usted? al Teniendo final, sí. el soporte técnico como usted El menciona. soporte técnico, que es lo que quiero explicar, efectivamente, hay unos técnicos en el Ayuntamiento de La Laguna. Oiga, ¿hay capítulo para esto? No hay. Si no hay, pues hay que buscar fondos. Pero para pagar, tiene que ser con los técnicos correspondientes de servicios sociales, que es una ayuda a unos vecinos, hacen su expediente, se lo explican al político. El político es el que decide que quiere dar el dinero. Pero el técnico puede decir, "Ay, usted no lo puede utilizar. Es bastante No comprensible. hay dinero. es O bastante sea, co- es el bastante- técnico desarrolla, el técnico es el que desarrolla la idea del político. Pero la responsabilidad de todo, responsabilidad es del técnico. También ha sido muy Lo que pasa es que los didáctico, políticos don- aquí ya don han Pedro. terminado, señor Dailo. El sí. problema es que lo que ocurre en este país es que los políticos se meten a técnicos. Usted no ha visto políticos que empiezan a hablar del vino y ese tío no se ha tomado ni un café y hablan del vino. Si usted no entiende lo que es, no sabe ni lo que es vino blanco ni es vino tinto. Al final, Ese es el problema de este país, que los políticos se meten a técnicos. Ese es el error. una reflexión que hay que tener en cuenta y me gustaría también felicitarle porque también ha sido muy didáctico y ojo, lo que él quiere decir, entiendo, es que un político que quiera desarrollar una acción siempre utiliza a los técnicos para acompañar de ese asesoramiento sin salirse de los márgenes de la ley, naturalmente, y poder tener la tranquilidad, si ya ha firmado el técnico, de que no está incumpliendo ningún tipo de ley. En ese sentido, creo que ha quedado el mensaje claro. Vámonos a la otra banda. Vamos a ¿Qué ver. piensa la otra banda Yo- si Dora González encuentra a un vecino con un problema de la magnitud de las chumberas
y es la alcaldesa de La Laguna. Me sentiría, si yo a la alcaldía llega, y yo estoy de alcaldesa, alguien tocando, diciéndome que su casa está apuntalada y se está cayendo, yo me sentiría muy, muy fracasada. No nos olvidemos, ¿Por qué? que no solo es eso, No, no. desalojados. ¿eh? O bueno, se quedan, pues se peor. quedan en la calle. Entonces yo me hundo en la miseria, porque no he tenido la capacidad de enterarme que estos vecinos en su vivienda tenían un problema hasta que los desalojaron. ¿Dónde estaba yo metida? Que no me había enterado que algo que podía arreglarse de otra manera desde el momento que, porque eso por combustión no ocurre que desalojen a nadie. Dora, y de nada todas se maneras, apuntala si de no- repente si no ha habido un terremoto. Si nos acercamos a las chumberas y le preguntamos directamente Eso a los fue vecinos, poco a que me poco. gustaría también apuntarlo ahí para Sí, que 10 los años, siguientes ¿eh? alcaldes lo tengan en No, cuenta. yo ¿eh? es que he vivido Ojo, de la porque esto no chumbera es de un día para otro. 10 ¿eh? años. Si Por mañana eso vamos mismo. a las chumberas y le preguntamos a los vecinos, Lleva 10 años. ¿por qué usted tiene el problema que tiene? Se han quedado en la calle muchos de ellos. Ahí está. Ojo, que ellos tienen muy claro quién ha sido uno de los principales responsables. Y créame, que no está en la administración más cercana. Escucha, Llevamos ya muchos lo años sé. oyendo muchas ruedas de prensa en las que van a venir Es que- muchos millones que finalmente Dailo, no llegan Dailo, a la chumbera. Dailo, te digo, en ese aspecto, entre comillas, soy una privilegiada en el caso de las chumberas porque en la campaña anterior, es verdad, con el compromiso del señor Zapatero, lo viví muy, muy, muy de cerca. Lo que no puede ser es que durante 10 años estén los vecinos soportando una situación de esas viviendas y el alcalde de turno se haya enterado. Y si se haya enterado, no se ha movido. Y si se ha movido, no ha movido al resto de las administraciones porque seguramente el ayuntamiento solo no tiene recursos suficientes para restaurar esas viviendas. Pero yo me pregunto una cosa. Tuvimos una ley del suelo, la gran ley fantástica del señor Aznar, que no hizo otra, más que decir, fabriquen donde les dé la gana, háganse ricos en 3 días y luego la miseria, y aquí la tenemos, nos dejó un país con Pero, Dora, 1.700.000. pues, antes Y de irnos, que se nos resulta va el tiempo del programa, que tenemos ¿qué le miles harías de al vecino? ¿Qué le diría? Mira, pues yo lo tengo fácil. Resulta que usted vive en Las Chumberas y tengo al lado en la Gallega, en el Sobradilla, por ahí cerca, bloques enteros vacíos. Con todo su agua, su luz, todo terminados. Y yo tengo a estos vecinos apuntalados. ¿De qué estamos hablando? Y no tengo recursos, porque esos recursos los quiero para otras necesidades. Mire, señor, negocio con el banco, con la constructora, con la promotora, con quien sea, y me limito a trasladarlo a esos pisos que están deshabitados y que el tiempo o los ocupan, lo van a acabar de destruir, y les doy vivienda digna y en condiciones. ¿Cuánto te sale eso? Lo que tú tardes en negociar con el propietario de esos pisos. Y esa gente tiene el derecho absoluto a vivir dignamente. Y no es un derecho, es una obligación que las administraciones están. Y en cuanto a los técnicos están para asesorarlos. Pero un alcalde que tiene 8, 10, 15, 20 asesores, si él no tiene tiempo de leerse esta tonga, que se lea la mitad y los días y igual tocan a 10 páginas estás cada hablando- asesor. es que asesor Por lo es tanto, asesor. técnicos otra. pero, Es que pero asesor para es una que él cosa tenga y tiempo de leerse mira, los documentos. asesor He dicho- es una cosa y técnico Sí, es otra. pero ese asesor puede leerse los documentos e informarle al alcalde, algo Sí, tendrán que claro, hacer. claro. Vale. Y me niego rotundamente a que el funcionario técnico de turno sea el responsable de todo. No. Y el alcalde o el concejal que no está preparado tendrá una profesión a la que está preparado. Si eres médico, pues mira, lleva sanidad. Si eres profesor, lleva educación. Y si eres fontanero, lleva los servicios. Del mismo modo que antes le Es así de comentaba simple. Dora, a don Pedro, que tenía razón en que al final buscar ese asesoramiento y ese soporte jurídico es fundamental para no cometer ninguna irregularidad. Los proyectos se pueden tener ideas y no tener la capacidad legal de poder ejecutarlas. Tampoco sirve lo contrario, que naturalmente se pretenda responsabilizar cuando sucede cualquier inconveniente, porque al final humanos somos todos, al último. políticos y técnicos, al Al técnico último, y no al no, político. me niego. Eso es algo que con rigor queremos poner aquí. Un Don Pedro, segundo. le doy la palabra enseguida, Sí. pero quiero ir a los otros dos alcaldes. Tenemos la misma tesitura. ¿Qué harían ustedes? Don Pues, Roberto. yo le voy a dar un poco la razón a Dora en lo que acaba de decir. A mí se me presenta un ciudadano y me dice, mire, que me han desalojado de Las Chumberas, y yo automáticamente saco la espada samurai y me hago un seppuku. Lo primero. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si a mí se me presenta en sorpresa y no tengo ningún mecanismo para poderle dar las ayudas, es que soy un inepto. Soy un inepto, absolutamente. Pero si lo han desalojado de Las Chumberas, ha tenido que haber una serie de expedientes, unos procesos, ha dado la posibilidad de activar las ayudas legales que se puedan hacer, porque no nos olvidemos que los ayuntamientos, como administraciones públicas,
funcionan de una manera que se llama por presupuestos con capitulados, que no pueden pasar dinero de un lado al otro, etcétera, etcétera. Y de esa manera, activar ayudas así de golpe y porrazo, yo lo manejo, afecta un poco a esa transparencia que nosotros Yo les estamos estoy escuchando a los exigiendo, ¿no? 4 de momento, ahora la quinta también, con mucha atención y creo que se van a sorprender al final, ¿eh? Estamos exigiendo, ¿no? Esa transparencia que estamos exigiendo. Con lo cual, incluso, me va a perdonar don Juan, ni siquiera con los gastos de representación. Es decir, yo creo que ahí no. Tienes unas casas que tiene el ayuntamiento, que luego las ofrece, viviendas sociales, etcétera, etcétera. que se ¿Esa pueden sería dar. la solución más inmediata para el vecino? Dígame, ¿cuál sería? Probablemente sí. Y si no, gestionar con bancos que tienen un montón de viviendas desocupadas. Las que andan- inmobiliarias bancarias. Perdón, eso de Sí, inmobiliarias las no. inmobiliarias Me bancarias, confundí. No vas gestionarlas con desencaminado, ellos, avalar el pago de eso en un momento que se active una gestión presupuestaria, etcétera, etcétera, que pueda venir dinero por las vías legales, etcétera, etcétera. Y luego, si me permite solamente Sí, una sí, por cosita, supuesto. porque sí me gustaría aportar mi granito de arena al debate que ha habido entre políticos, técnicos. Mire, el cuerpo de funcionarios se crea en el siglo XIX y se crea con un objetivo fundamental, ¿no? Que es que haya unos señores que estén desvinculados del poder político para que puedan dar las normas con independencia de quién sea el que gobierne. El problema es que en el momento en el que estamos, la clase política hace un asalto a la administración para dominar esa administración, esos técnicos de administración. Evidentemente, el político lo que tiene es la obligación de decidir. Claro. De decidir. De decidir. Muy importante. Y el técnico plantearle y darle los elementos de juicio necesarios para que decida. Pero yo creo que en ningún caso puede ser o se puede hacer responsable al técnico de la decisión del político. Por supuesto, además un matiz muy a tener en cuenta, porque lo que habitualmente pasa en estos casos, el que acaba de puntualizar don Roberto, es ¿qué sucede? Y además lo dijo antes también don Pedro, el fallo quizás está en cuando un político pretende ser técnico, llevando y contradiciendo al propio técnico y ejecutando una orden previa a reparo o previo informe discordante con la decisión final que quiere tomar el político. Y quizás es el mejor ejemplo para todos. Estoy ansioso por escuchar a la alcaldesa Ana Mendoza sobre una acción y un problema mayor sobre un vecino. No, Está bueno, deseando ir a la Bermuda. no, yo voy a decir lo siguiente, vamos a ver, las casas estas son de protección oficial, eran de la época de Franco, con lo cual la administración es el responsable de todo lo que hay ahí. A mí se me viene alguien de las chumberas, o yo como alcaldesa, y me dicen el problema que hay, yo no haría lo que ha dicho Dora, trasladarlo, ¿no? Ya lo estás moviendo de la zona donde ellos están viviendo. Lo que haría es un traslado momentáneo, provisional. arreglaría las casas. ¿Traslado ¿Quién las tiene? momentáneo a dónde? Pues Provisional. seguro que hay casas, porque hay casas. Y si no, las iría arreglando, reparando poco a poco, la más urgente, y le daría un alquiler social, como hay muchos alquileres sociales. Un alquiler social, le arreglo la casa, pero es la administración la que le tiene que arreglar la casa. Estas casas, ya te digo, eran de la época de Franco y son de protección oficial, con lo cual es la administración el culpable. Eso uno. Las ayudaría y yo no sacaría a la gente de la zona donde está, porque no tengo por qué Provisionalmente tiene que trasladarla a otra hacerlo. zona. Provisionalmente no te queda otra. Provisionalmente, Porque hemos visto las efectivamente. fotos, están pero, apuntaladas. no, no, Eso sí, no es- eso pero es insalubre por eso te lo digo, absolutamente. Nadie puede vivir en esas provisionalmente, condiciones. Dora, Yo he estado en provisionalmente, viviendas de esas. pero me yo no lo permiten, dejo. concluya para saber la acción. Yo, o sea, los trasladaría provisionalmente, un alquiler social, y después lo volvería a su sitio, arreglada la casa, porque ellos han vivido ahí toda la vida y llevan ahí. Y respecto a lo de los técnicos, lo siento mucho, pero yo voy a poner el ejemplo del Viera y Clavijo. Estoy de acuerdo con los técnicos. O sea, si no fueran por los técnicos, lo que es el Teatro Pérez Minic lo hubieran tirado abajo, porque doña Inés Rojas se han pericolado en tirarlo abajo. Los técnicos han firmado que no se tira abajo porque está bien, porque no está destruido, porque no se va a caer. Entonces me estás dando la razón. Te doy la razón. Mira, yo Tengamos en cuenta, Dailo, un yo segundo. le doy la palabra enseguida, tengamos en cuenta, porque por Sí, ahí hacer sí un es verdad, pequeño ¿eh? orden en el debate, acabamos de escuchar a 5 alcaldes, distintos, con pensamientos diferentes. Ahora mismo estarían imputados los 5. ¿Por qué? Porque han hecho lo mismo, con distintos matices. Nos lo llevamos a un hotel con cargos de representación, por un lado. Activamos unas ayudas a través de unas viviendas que ya están vacías, pero que tenemos que reubicar a estas personas.
La misma línea por aquí casi en los tres, con un pequeño matiz en la ubicación de si es dentro o si es fuera. E incluso, más allá de lo que acaba de aportar la última alcaldesa de este debate, del no corras que es peor, teniendo en cuenta el no trasladarle. Ojo, no nos olvidemos del riesgo implícito en muchas de las viviendas, que no era optativo. O se iban o se caía la vivienda, punto 1. Y punto 2, al final, si nos llevamos a un hotel, tenemos que establecer una serie de criterios legislativos para ver cómo y en qué orden ubicamos, del mismo modo que si repartimos viviendas vacías. Hay que hacer cribas, hay que posicionar naturalmente que se cumplan unos requisitos para poder estar en ellas. Pero para eso están los alquileres claro, sociales, pero ¿no? ¿y qué hizo el alcalde en aquel momento? Yo quiero ponerlo ante la audiencia, porque hablamos de uno de los delitos de subvenciones. Y ahí viene el primer error. No es una subvención. Son 56 No, personas que ojo, han sacado 56 allí. personas que Sí. no reciben una subvención, No, reciben una ayuda. Es una directa ayuda, claro. en una situación de emergencia Claro. por una causa concreta. Están rigurosamente acreditados y dentro de estas 56 personas, y aprovechamos y abrimos la segunda vertiente en el análisis, hay un político, que ya lo especificó del Torco antes, pero- que está en la oposición, que es concejala hoy del Partido Socialista y que se beneficia, entre comillas, lo de beneficiarse, al igual que las otras 55 personas, de esta ayuda. ¿Es inmoral que esta persona que tiene las mismas circunstancias que otros reciba esta ayuda? Y, ojo al detalle, según acaban de hacer ustedes sus actuaciones como alcalde, probablemente en la política de hoy hubieran quedado como imputados. Yo no. Don Un Pedro, segundo ¿tiene que usted la te- palabra? La palabra. A ver, Se la voy a dar ahora, a todos. Yo voy a puntualizar. Yo dije claramente que yo a los servicios sociales hay este problema. Nosotros los políticos deseamos darle una ayuda al alquiler. Y si las asistentes sociales las hay ahora. exactamente dicen que sí, pues el político firma. Yo llego más allá, don No, Pedro. es un segundo por las chumberas. Yo quiero decir y recordar a la gente de las chumberas, que inclusive me llamaron, las viviendas de las chumberas fueron, son viviendas de propiedad, pero antes estaba una cosa que era eran lo que tú dijiste. Era pero de protección oficial. Sí, no, pero se por podían protección vender, oficial sí. que había, el gobierno daba durante 30 años. sí, y después- Mi Sí, padre después hizo en la régimen casa de así, alquiler y después se pero las quedaban casas son propiedad. propiedades de ellos que Sí. se lo compraron a Cobasa, que de la famosa constructora esta, y costaron 100 y pico mil pesetas. Y yo dije aquí en un programa que de las personas que más necesitaban ayuda, porque esa gente compraron su casa con el sudor de su frente. Esa gente son las más que se le debería ayudar, porque nunca se les ayudó, como tanta gente del municipio. Eso dije yo en las chumberas. Y yo, si, don Dailo, lo que yo le dije a usted, yo soy el alcalde y hago así, a mí no me imputa. Y si me imputan voy, porque yo le digo, mire, voy a poner un ejemplo que me gusta poner los Sí, sí, ejemplos. sí, por Hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, el Cabildo junto con el Ayuntamiento de La Laguna y Dinero Europa hace una obra que era que después se entregaba al Ayuntamiento de La Laguna. Eso, una cantidad de papeleos terrible. Cuando el Cabildo va a recibir la obra, los técnicos del Cabildo reciben la obra de la constructora. Y automáticamente en ese mismo acto se le pasaba al Ayuntamiento de La Laguna. Mi técnico, yo le dijo, oye, tú has revisado todo porque hemos venido, porque durante se ha hecho esa obra, los técnicos han actuado, los del Cabildo. Y me aparta y me dice, Pedro, yo no voy a firmar esto. Una obra que, cuento la historia en el nombre santo porque hay muchos amigos por el centro. Bueno. Les voy a decir una cosa, esa obra se ponen, mi técnico va a hablar con el del Cabildo y le explica las circunstancias. La gente sudaba sangre, sudor y lágrimas. Pero, don Pedro, nos estamos Sí, desviando sí, del no, grupo no, donde nos el encontramos, ejemplo- y tengo a el cuatro ejemplo de los técnicos. alcaldes más queriendo Sí. meterse conmigo por imputarme. Dailo, imagínate que hay una riada Sí. y la gente se queda sin vivienda. Sí. Como me imputa, los dejo ahí No, en la no, calle sí. y que se vayan Era- en tiendas de campaña. Imagínate Buena reflexión, cómo Dora. está Y lo la que me ley. faltaba decir- Buena Imagínate reflexión, que Dora. hay un fuego y arde. O yo prefiero que me imputen y me lleven presa porque les di unas viviendas dignas donde vivir hasta que se recobren esas o no, como han hecho en Cuesta Piedra, en Santa Clara, que nos han llevado a la gallega, No, y al final- a que me yo metan termino. presa Yo porque termino. aquello se les cayó y mató a algunos. Yo termino y Concluyo. es un Tengo poco muy lo que claro, dice, un poco lo que dice. El alcalde, que yo tengo entendido, igual a lo mejor han cambiado las leyes y ya, el alcalde tiene más poder, lo dije, he dicho varias veces en el programa, un alcalde tiene más poder que el presidente del gobierno de España, porque es lo que dice Dora, hay una riada y el alcalde dice 4 camiones
30 máquinas y no sé cuánta Lo que haga comida para toda esta gente. Sin técnico Y sin nada. y sin nada. El Y técnico él viene a lo las paga 8. y después lo demuestra. A mí no se me hubiera podido nunca imputar. Por lo del Por hotel. lo siguiente, porque yo tengo libre disposición del gasto de representación y lo puedo aplicar sin justificar. Por lo tanto, yo puedo hacer con él lo que me da la gana, como si se lo quiero dar a las hermanitas de la caridad, como hice en alguna ocasión. Por lo tanto, no tengo que justificarlo. Utilizo lo que me faculta la propia ley de presupuesto. No es lo mismo que ese criterio de una partida presupuestaria, aplicarla a un camino diferente, intentarlo justificar, que es donde está el camino de la prevaricación. Es muy distinto. En segundo lugar, aquí se ha planteado la pregunta de la urgencia. Claro. Y por lo tanto la salida al hotel es la urgencia inmediata. Lo otro es una solución a largo plazo, que no le compete al ámbito municipal. Dicho esto, sigo manteniendo que los técnicos no deben ser nunca responsables, porque el político, cuando entra, y yo he sido político en activo, me pone 4 soluciones y yo decido. Y yo soy quien digo el camino que hay que seguir. Y no puedo echarle la pelota al otro, porque entonces sobra uno de los dos. O el político o el técnico. Por lo tanto, si el que gobierna es el técnico, no hagamos elecciones y vamos a un criterio, solamente elijamos a una especie de coordinador, que a lo mejor no funcionaba, que a lo mejor no funcionaba. Esto está claro. En segundo lugar, la ley de bases del régimen local cambió el criterio de la legalidad que podía ser el secretario de la corporación, el depositario y el interventor. Sorprendentemente esto se hizo en el periodo democrático, porque en la época del franquismo, y yo fui secretario, interventor y depositario de un cabildo, yo paraba a un pleno del Cabildo del Hierro advirtiéndole de legalidad. Desgracia, que ahora es un hecho positivo del Partido Popular, fíjate, voy a decirlo, que lo ha creado en abril de este año, ha intentado volver al control de que sean los interventores de fondos quienes planteen los votos de legalidad. ¿Qué ha pasado con el tema de las imputaciones? Mira, los jueces no son tontos. Hay una cosa, vamos a decirlo claro, y yo no soy corporativo, pero tampoco me ofende que a veces intenten minusvalorar a los jueces. Un juez no dicta un auto de imputación contra un conjunto de políticos de su municipio si no tiene una base cierta, ni está ordenando unas llamadas y unos controles telefónicos y unos pinchazos telefónicos. Aquí hay indicios de delito, claro y manifiesto. Base suficiente para que este señor los llame. Lo que no puede hacer un político es salir a hacer una soflama en contra de la justicia. Pero habrá que A reactivar una soflama en contra de la justicia como se ha hecho esta tarde. del Torco, pero habrá que reactivar entonces la justicia, porque una No, cosa no. clara, o se agiliza la justicia, No, sí, o estoy de acuerdo. si ya la imputación y No, la, la y la base, imputación tiene que- infundida, Te lo digo muy claro. infundada, en la perdón. ley orgánica electoral tiene que haber un artículo que diga, imputado un cargo público, automáticamente queda suspendido en sus funciones, como se puede hacer con los funcionarios. Eso es regenerar. Porque lo que no se puede es mantener la duda. Que de hecho se hace con los funcionarios. Y los funcionarios se suspenden durante 6 meses. Pero teniendo en cuenta esa La tesitura, imputación. yo me planteo, con En la Arona, imputación el nos caso Arona. ahorramos los juicios. El caso Arona. Se suspendieron a los técnicos del municipio durante 6 meses. Y se dejaron a los políticos. Y yo te digo- Eso no es presentable. Incluso, Por incluso supuesto. en Espera, vamos a ver imputaciones, una cosa. incluso en imputaciones no referidas Claro. a actuaciones profesionales propias Pero de tu todavía Yo voy a peor, decir una cuando hay cosa. un informe negativo del técnico de turno y va el político de turno Y lo cambia. y lo cambia. cambia. Entonces, ¿qué? ¿Es lo que digo yo Sí, o lo que claro. no digo yo? O cuando ponen los ¿Es reparos. Ya lo lo que decía- digo yo o lo que digo? Ya lo decía yo Pero antes no es también con los culpable el reparos. técnico. Claro que no, no puede ser nunca. ¿Cómo? Nunca No, puede no, ser el culpable el culpable, técnico. el culpable, El el técnico técnico, no le le dice, dice nada. Estamos- el estamos técnico en- le dice montones de veces a los políticos, lo que dijo el señor Dailo antes,
les corrige. Y como también decía, los interventores Pero no ante son- un Sí, pero delito ella plantea- van directamente al No, juzgado. Pero, don Pedro, ella Sí. plantea justo lo contrario, que precisamente teniendo usted, tiene Sí. un informe en contra de la Sí. acción que usted quiere desarrollar, Sí. usted coge, lo cambia y la sigue continuando. ¿Cómo que lo cambio? No. Sí. Lo firmo. Sí, eso. Lo firmo y entonces soy responsable del político. Claro, eso es Ahí lo que va está... yo, Ahora ahí es vamos donde a estaba ver, yo. eso es lo que están Pero diciendo. vamos a ver, Estamos, vamos a ver, vamos a aclarar una cosa. Pero- el técnico nunca dicta resoluciones. Por supuesto. Las dicta el Las político. dicta luego el- es responsable El acto el político. administrativo le corresponde a la autoridad política. Y lo dicta el Política. político. Única y, Y es el que es exclusivamente. recurrible, el otro no. Exactamente. Y es una acción justa y única del político y nunca del técnico. Vale, Pero vamos poniendo esto Bueno, para pero continuar... solo para dale la continuar- enhorabuena a don Juan. que yo quiero Dale decir la una cosa, enhorabuena a don Dora, Juan porque es alcalde de un municipio grandísimo, porque no vea los gastos de representación que tiene, que puede alojar a 56 familias. No, y ojo, Enhorabuena, Dora, debe ser Podría Madrid. ser ¿eh? el Dora, alcalde y de perdón, Madrid. imaginemos 10 años Es en que un hotel. aquí- Ojo al detalle. Aquí yo voy a decir Ya una lo cosa, sé, ya lo un sé. interventor. Vamos a un poner, no, don interventor Pedro, vamos a hace poner un informe poco de orden. Y un dice poco- que no hay partida presupuestaria y no hay dinero. Y lo que ocurre aquí en todos los ayuntamientos, que se pagan fuera de presupuesto. Un caso eso en la es laguna ilícito. que hubo, casos inmensos. Se nos va el tiempo. El Yo responsable necesito político. escuchar la réplica de Yo- la otra banda. yo voy a decirte una cosa Alcalde, clarita. están imputados los tres, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa clarita. Yo primero ayudaría a los ciudadanos, a los 56 que están ahí, incluida la concejal no tiene culpa de ser concejal. no. en Esa este es una momento. pregunta que me reservo para lo el doctor siento, al final, pero ¿eh? no, yo lo siento, pero no. Yo la veo como ciudadana y que tiene que recibir ayuda. Y otra cosa que quería decir, Pampana 4 no fue el juez del caso Unión, Sí, lo apartaron, ¿no? no. Sí. Pidió traslado. No. Yo creo que no lo apartaron. Yo no creo es que lo cierto. apartaron por el desastre No que es fue. cierto, en Yo solamente absoluto. digo eso aquí. No es cierto, no es verdad. Pidió traslado y se vino a la laguna. Y créame que lo habla con Y no lo conocimiento. conozco, ¿eh? Pero sin embargo lo Pero habla he estado una sola vez ante él y me parece una persona bastante equilibrada. con conocimiento de causa. Pues Estamos, a mí me pareció escuchando a el un caso profesional. Unión un desastre total. Y sigue Pues hay siendo. muchos ¿Don en el Roberto? banquillo. Pero no por él. Yo creo que no quedaría imputado en absoluto. Yo entre tampoco. otras cosas, porque lo primero que he dicho es que me haría el seppuku, si esto me sorprendiera. Es decir, Ojo que para quedar imputado hay que decirlo también pero- con rigor, no hace falta mucho, ¿eh? No, Con no, que otra persona no, pero quiera imputarle, a le lo que imputa. voy Mira es la que Alteza. si esto me viene de sorpresa, yo creo que he dicho que lo primero que habría que ver es las partidas presupuestarias que podría aplicar a eso. No. Las partidas presupuestarias que podría aplicar a eso. Si yo no tengo posibilidad de aplicar dinero de presupuestos porque me rijo por presupuestos, tendría que pedir las ayudas correspondientes a las administraciones que correspondan. Cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno ¿Pero para Central, qué? etcétera, Y mientras etcétera. Para los alquileres eso. Y mientras No, tanto, para realojar a esas personas. pero lo que estoy hablando. hay No, pero partidas de Si de no hay emergencia. dinero ahí, se puede... Pues, a ver, Claro. eso, Un pago extra. eso es cuestión de... Pero un Pero bueno, reconocimiento extrajudicial bueno, de deuda si te- que me hay dejan- en todos los Ay, en me todos- dejan en todos ustedes- los Se cae la plenos. Deja, Me dejan deje, por ustedes favor, terminar y está explicarlo. hablando el alcalde don Roberto para que pueda Efectivamente. exponer su argumentario. Otra cosa es que con independencia de todo eso se intente activar con mayor premura las ayudas, lo que sea, pero en el momento en el que yo desvío dinero de partidas presupuestarias que corresponden a una actividad concreta Alberto. Si para lo- atender esta Pero si lo necesidad, hace, si lo hace estoy dentro de la malversando. Momento, legalidad, don bien. Roberto, Bueno, no, pero si me dejan Si terminar... utiliza un Sí, un dinero de momento, otra por favor, don partida Roberto, más para que pueda Déjenme concluir terminar. don Pedro, para que Si concluya yo don desvío Roberto. de una partida presupuestaria el dinero a otra actividad que no se corresponde con ella, estoy malversando fondos. Nos guste o no. Que yo estoy de acuerdo que a lo mejor don Pedro me dice, bueno, es que una malversación de fondos para mi bolsillo Roberto. no es, es éticamente reprobable y la otra no. Roberto, tú que me corregiste antes. Tú, si vas a hacer yo eso no en un corregí. ayuntamiento, Don sí. Pedro, yo no sí, le he sí, corregido amigo. a nadie. Sí, tú lo que estás diciendo, si eso lo hace un ayuntamiento, el interventor te dice que no hay dinero en bueno, ese pero- sitio. Señores, Claro. están gustaría- hablando de una Espera. casa que se cae. Que Bueno, me lo- permiten, eso, es la señores, parte, eso es la parte humana don que ya Pedro, lo hemos dicho. Don Pedro, que yo creo que se nos todos va el estamos a tiempo. favor de la Ahora, gente de Chumbero. creo que quedó expuesta anteriormente Estamos hablando de la parte su postura. técnica con Roberto. Y ahora la principal, acabamos de oír, ¿le falta algo por Sí, concluir? solamente una cosa que es que me gustaría decirle a don Pedro que yo, de verdad que no, si, Bueno, no, nada. si he dado la impresión de corregirle, No, no, le ya ruego lo que me que le estoy perdone, diciendo que- pero que yo no, No, hombre, no para he nada. intentado No, corregirlo. no, lo he dado tenemos un- así, el que esto es un interventor debate y opinión, estamos ¿eh? escuchando si al tú vas a alcalde gastar distinto, dinero en con una propuestas partida, que distintas. en esa partida no hay dinero, el interventor te dice que no. Ahora, si te la gastas, responsabilidad tuya. Bueno, creo que está todo claro. ¿Quieres? Dora, quedó antes expuesta, creo que es su postura. No sé si Yo tiene estaría algo que pre- rebatirme. Sí, sí. Yo la he aseguro imputado. que yo me imputaba, Yo me la he llevaban imputado. presa
porque yo no puedo dejar a un vecino en la calle, porque en Bueno. un pabellón de deportes, por una desgracia, lo dejas dos días, pero inhumano. Tienes que buscar solución. Y vamos a ver, Pues vamos la a ética, la moral es el ser humano. Vamos a Y después de agilizar ahí el se tema. habla. Acabamos de oír las 5 posturas de la réplica de la propia imputación, porque yo los hubiera imputado si me baso en las mismas características de cómo se ha actuado. ¿Y por qué lo digo? Porque el alcalde, precisamente, el alcalde de La Laguna, don Fernando Clavijo, lo que ha dicho hoy es que, para empezar, que no teme por su futuro político, que niega que haya en las escuchas conversaciones, ojo al detalle, porque antes del Torco puntualizó, escuchas que ya van durando 4 años y tiene que tener tela. Niega que haya escuchas en las conversaciones sobre compra de votos en el seno de Coalición Canaria en vísperas de la designación del candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Y, por supuesto, especifica que las escuchas telefónicas se produjeron en el marco de la operación Corredor y, evidentemente, es consciente de que lleva 4 años intervenido. No solo eso, sino, además dijo que otras personas con responsabilidad en el ayuntamiento también han sido imputadas, pero afirmó que él habla por sí mismo y precisamente nos han puesto en conocimiento que han querido actuar con la mayor diligencia posible para acabar con cualquier rumor y que se vea que no tiene ningún tipo de problema directamente en dar la cara. Estamos trasladando lo que el alcalde ha dicho directamente y, sobre todo, y es la contestación o la aportación que yo quiero traer aquí, igual que ustedes han expuesto sus acciones, añadió Clavijo que la decisión judicial se ha motivado por unas escuchas realizadas a partir del 2010 y puntualizó que se encuentra totalmente tranquilo porque ha cumplido escrupulosamente con la legalidad, del mismo modo que ustedes han aplicado esa legalidad en cada una de las acciones diferentes que han querido aportar. Dicho todo esto, me encantaría, no sé si la compañera Sí. Ana Mendoza lo tiene preparado, Sí. que dé lectura Sí, a cómo se pueden activar estas ayudas de emergencia social. Pues para que no me imputen si soy alcaldesa, pues dice, para recibir una ayuda de emergencia social por situaciones de carácter humanitario y de fuerza mayor, se podrá prescindir de los requisitos y documentación señalados en las presentes bases, sin perjuicio de que con posterioridad pudiera reclamarse si se considerara necesario. Pues dicho todo esto, y lo último por Esto es añadir, ley. directamente, No nos imputan. No. Es un directamente, concepto jurídico tan indeterminado que te pueden imputar. No, pero aquí lo dice. Es un Claramente. concepto jurídico Pero tan tiene- indeterminado si demuestra la que te podría emergencia, ¿no? imputar si fui yo fuera Si el don juez Juan- de instrucción. si don Juan lo está diciendo, Y además, ojo al según detalle. que pero el juez- No, eso- porque pero él si me iba a esto- defender, porque si yo soy No, pero alcaldesa, te lo no, estoy entonces yo diciendo. lo cojo de abogado. Yo porque no hay abogado entraría mejor que él. nunca con esos conceptos jurídicos tan indeterminados. Pero eso es la ley. Porque esto Juan. no es... Vamos a ver. No, pero la ley- Yo la quiero ley- que sea muy No, no, tasada la ley. Eso es tan indeterminado que es justificable la imputación. Y ahora digo- Dejaste en el aire una pregunta y la quiero contestar. Ah, sí, por supuesto. La de la concejal. La ¿verdad? de la concejal. Vamos a ver, cuando uno es político, Además, usted lo especificó anteriormente. Cuando uno es político- Por eso, pero en la oposición, el detalle. En me da 2010. igual. Cuando uno es miembro de una corporación municipal o de un cabildo o de un parlamento, entra con unos privilegios, con unas ventajas, con una situación y por lo tanto con unas limitaciones. Y por puramente elegancia no debes solicitar la ayuda. Porque si quieres solicitar la ayuda, debes de dejar el cargo público. Guste o no guste, yo lamento por las personas en su dimensión humanitaria el que estén imputadas. Pero del Torco es una persona que vive en una casa Es que se un le va a caer cargo encima. público y eres cargo público las 24 Don Juan horas. estaba en la oposición. No es cargo Me da lo mismo. En Es aquel miembro de la momento corporación. Era pero- El alcalde una puede persona pedir en ayuda la- para sí. Pero es una Pregunto. ciudadana. El alcalde, para empezar, tiene un salario que le estamos pagando todos. Pregunto. Solo falta que sea... ¿En esa situación puede pedir el alcalde para él? Siendo alcalde, Siendo alcalde. yo entiendo Bueno, su argumentario, pero Y estando- siendo concejal igual a mí pero no me ya va. está en la No, posición. Que esté en la oposición. siendo alcalde, Sí, hombre, todos sabemos Juan. la concejala Me de da lo Madrid mismo. que pidió ayuda para la Me guardería da lo cobrando mismo, 7.000 sí. euros. Eso es así. Esto me Perdone, parece don Juan. impresentable. A mí me Pero, Al parece... ciudadano. don Juan, y Escucha. en tal caso, una persona que naturalmente nosotros, ojo al detalle, tenemos que dar por descontado que se actúa con la ética, la moral y ¿Cómo sobre eliminas todo con el la tráfico de justicia. influencia? Permítame un momento. Reciba esta ayuda
en condiciones que deba recibirla, si no pudiera, como usted está planteando, ¿Cómo ¿dónde va a vivir? Pero te planteo, ¿cómo eliminas todos los activos del tráfico de influencia? Pero es que vamos a El ver, Código don Juan, Penal tiene el tráfico don de Juan, influencia. Vamos por partes. ¿Cuántos concejales? El 80% de los políticos de este país no cobran un euro. Muy porque bien. son concejales que no lo cobran. Pero es que además de ese 80% hay casi un 30% que están parados. Sí. De los cuales el 12% no percibe Dora, retribución al ninguna. revés. Y están haciendo gastos. Y los partidos correspondientes, y no hablo del mío, de cualquiera, están asumiendo los traslados o cogiéndolos, vamos al pleno, que te llevan el coche porque no tienen ni para gasolina. Dora, que Están no viviendo estén. en situaciones en precario. Dora, que no estén, si no pueden. ¿Por qué Que, no? que se eliminen Pero los... ¿cómo que no hay que encima de que cobrar. soy una pobre, una desgraciada? No hay que cobrar, tengo hay unas que ser inquietudes, político vocacional. Que tengo unas No pero te estoy político hablando- es que no está ocasional. cobrando. Pero esta Es que señora- no está cobrando, te estoy hablando de que no cobra. Y entonces resulta que encima que no tengo salario, que tengo una vocación, que estoy yendo con un esfuerzo, se me cae la casa. Y Dora, claro, como resulta tu que estoy haciendo... condición- Bueno, señores, política te estamos, impide. estamos en el tiempo del intermedio justo, las no es marcas mi caso, yo en comerciales mi vida me han dado tienen un que euro, salir inmediatamente, pero dos matices y vamos a continuar en la segunda parte, no se muevan de ahí que ya ven cómo está el no corras que es peor. Matices importantes, las voy a lanzar aquí al aire y créanme que si pudiéramos poníamos una ventanita durante la publicidad. Si cumple con los criterios de la ayuda, ¿qué más da que sea concejal en la oposición o no? Punto uno. Y ahora yo sé que Del Torco va a tener mucho que decir. Y segundo, no nos olvidemos que la alcaldesa en aquella época era Ana Orama. Y ya decíamos la semana pasada que las alcantarillas de la corrupción están en alza, en alza. Y parece que a muchos, escuchen bien, a muchos les molestan que se hablen de temas como el caso Púnica. Sí, el caso Púnica. Parece que se nos acusa de no decir que hay alcaldes del PSOE en el caso Púnica. Caramba, pues si lo decíamos la semana pasada. Lo nombré yo. Al de Lo Parla. decíamos la semana pasada. A lo mejor es que no escuchan. La trama está en que los que estaban del Partido Popular tardaron más en ser expulsados que los que la acción propia del propio Partido Socialista. Pero dicho todo esto, y teniendo el símil que antes decía don Roberto, se han hecho cañerías que conectan con Canarias. Y ojo, ¿tendrá esto mucho que ver? Porque del 2010 estas escuchas que esto salga ahora. Es otra de las tesituras que vamos a plantear para la segunda parte. ¿Es normal que esto se haya producido en este instante? Ojo, y ya mencionábamos que el Partido Popular está en horas bajas. No nos olvidemos que en el propio pueblo natal del ministro canario, el señor Soria, Telde, no puede dar una conferencia porque sale abucheado. Y no le abuchean en No Corras que es peor, en Canal 4, Canal 11. No, le abuchea lo suyo, de su pueblo natal y en su territorio. Ojo a tener en cuenta que son muchas singularidades, por usar una palabra correcta, que se dan ante una tesitura compleja. Analizaremos todo esto en la segunda parte. No se muevan porque este debate va a dar para mucho más, ¿eh? Les esperamos. Two worlds, English, Spanish, one